Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. En nombre del Centro Cultural de España, quiero darle a todas y a todos una cordial bienvenida. Estamos muy contentos de que puedan estar aquí. Y es un placer para el Centro Cultural de España colaborar con iniciativas como esta, con iniciativas tan interesantes, tan rigurosas y que están explorando vías importantes de construcción de ciudadanía. Este seminario internacional Equidad de Género y No Violencia en la Educación Básica tendrá lugar los próximos 3 días en este auditorio, en este centro cultural que queremos que lo sientan y que sea su casa. Para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la que este centro cultural pertenece, es muy satisfactorio comprobar cómo proyectos financiados a través de nuestra convocatoria abierta y permanente llegan a buen puerto y tienen tan buena acogida como la actividad que hoy presentamos. Posiblemente muchas o muchos de ustedes sepan, posiblemente otras no, esta convocatoria abierta y permanente ha sido un programa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para financiar proyectos que contribuyan al desarrollo local. Ha tenido durante los últimos años una sección dedicada a cultura y desarrollo, dentro de la cual este proyecto se ha enmarcado. Y bueno, este proyecto fue desarrollado por la Asociación Mestizas, con quienes desde hace ya un tiempo considerable hemos estado interactuando, hemos estado involucrados. Estamos también muy satisfechos, tanto por la confluencia de objetivos como por la complicidad que se ha generado. Quisiéramos dar una cordial bienvenida a las invitadas e invitados que participarán en las ponencias magistrales y las mesas redondas, y no tengo la menor duda de que se plantearán cuestiones muy relevantes, tanto en el ámbito de la educación como en el de la equidad de género. Quiero agradecer también la presencia de otras instituciones que han colaborado en este seminario, como son la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, otro de nuestros cómplices de largo recorrido, el Instituto Nacional de las Mujeres, de quienes puedo decir lo mismo, la Secretaría de Educación Pública, la Fundación SM, o las asociaciones Cuenteros y Cuentistas, La Malquerida y Vereda Temis. Y por supuesto la Universidad Pedagógica Nacional, que nos acompaña en esta inauguración con la presencia de Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, quien es director de unidades, a quien cedo la palabra y para quien pido un fuerte aplauso de bienvenida. Muchas gracias a todos y a todas. Voy a ser breve. Yo decía que luego de pronto en este tipo de circunstancias y viendo desafortunadamente la violencia que acompaña a todo el país, a mí me toca estar desde Tijuana hasta Mérida, pasando por Huachochi, Krill, Tlaxiaco, la montaña de Guerrero. Un espacio de esta naturaleza nos brinda a nosotros en la Universidad Pedagógica Nacional un espacio muy serio de reflexión, de análisis, pero sobre todo de trabajos de intervención que la propia universidad está obligada en este contexto a desarrollar a lo largo y a lo ancho del país. Yo quiero ser muy breve, les puedo decir que la universidad desde el 2002 tiene una licenciatura en intervención educativa y eso nos ha obligado a establecer nexos y vínculos muy fuertes con el conjunto de la sociedad civil, con aquellas políticas públicas donde nos identificamos y donde trabajan un enfoque fundamentalmente de equidad, de género, un trabajo en una educación intercultural de atención a la diversidad, y nos parece que en ese sentido, desde el 2002, la universidad establece un vínculo ya muy diferente con el conjunto de la sociedad. Pero también en la universidad se vienen trabajando desde hace un buen rato una serie de programas que atienden fundamentalmente a los maestros, porque como decimos, los maestros, las maestras en México
están también en esta casa de estudios y también aprendemos vivencialmente, derivamos de la propia práctica cuestiones que tienen que ver con este seminario sobre equidad de género, y nosotros estamos más obligados hoy más que nunca, desde hace muchos años, a trabajar este tipo de temáticas. Déjenme ser muy breve y decirles también que a partir de la experiencia de las muertas en Juárez, ¿no?, la universidad diseñó una especialización en educación y género. Pero no es solamente la especialización, es los proyectos de intervención que hemos venido derivando de estos programas curriculares, pero que también pensamos que tienen que darse de manera más informal y más vinculados directamente con la comunidad, independientemente del valor curricular o escalafonario que los maestros y las maestras le puedan dar a este tipo de trabajo. Por eso a mí me fascinó la idea cuando me la plantearon todas las instituciones que están organizando este evento, un seminario de esta naturaleza. Porque a nosotros en la universidad, seminarios con estas características nos fortalece y nos hace efectivamente desplegar nuestra acción con un valor mayor en términos de calidad educativa, pero también un valor con toda la expresión humana. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, y muchísimas gracias a la Casa de la Cultura de España aquí en México, su acogida, y a ustedes por su participación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, pues muy buenas tardes, por tercera vez, bienvenidas, bienvenidos, y vamos a dar paso ahora a, digamos, los espacios de análisis de fondo. O sea, vamos a meternos en el tema profundo que nos plantea este seminario, y bueno, para ello les voy a presentar a la primera ponente, que es María Elena Simón Rodríguez. Ella crió sola a una hija y a un hijo. Nació y vive en Alicante, España. Es licenciada en Filología Moderna y actualmente es formadora feminista, analista de género y escritora. Durante más de la mitad de su vida ha sido profesora en institutos de enseñanza secundaria y bachillerato, labor que compaginó durante años con la autoformación y la pertenencia a grupos de trabajo. Desde 1980, en que cofundó el Feminario de Alicante, grupo de estudios y reflexión sobre la condición de las mujeres, desarrolla tareas de formación y divulgación de la coeducación, la igualdad entre hombres y mujeres, el lenguaje no sexista y el enfoque de género, colaborando como docente o como experta en muy diversas instancias, sindicatos, instituciones de igualdad, centros educativos y de profesorado, proyectos europeos o de innovación educativa, ayuntamientos, universidades, instituciones formativas, consejos de juventud, ONGs, o sea, más bien con quien se deje, ¿no? De distintos países y lugares, dirigiéndose a públicos muy diversos. Es coautora de 15 libros colectivos y autora de artículos y ponencias en revistas y publicaciones especializadas, alrededor de una cincuentena. Es autora de los siguientes libros: Democracia Vital, Mujeres y Hombres hacia la Plena Ciudadanía; Hijas de la Igualdad, Herederas de Injusticias; La igualdad también se aprende, cuestión de educación;
Como encargos institucionales ha realizado los siguientes. Ha elaborado una guía para jóvenes de ambos sexos en prevención de la violencia de género, titulada Guía para evitar amores que matan, Guía del buen amor. Consejo de la Juventud de Alicante en 2004. Ha elaborado también 2 guías para la buena coeducación. Es importante lo de aquí. De niñas y niños, y para la buena coeducación de nuestras hijas e hijos, dirigidas a familias, y fue un encargo del Gobierno de Cantabria, 2007-2008. También ha escrito un libro de texto para la asignatura Igualdad de Género del Bachillerato para el Estado de Oaxaca, México, titulado La igualdad es un derecho, en el 2008. Un texto denominado LIC, Lenguaje para la Igualdad en la Comunicación, para la campaña de uso no sexista del lenguaje de la Universidad de Alicante en 2008. Materiales curriculares con enfoque de género para la asignatura de Educación para la Ciudadanía, con la solicitud del Gobierno de Cantabria, 2008, y una colección de artículos mensuales sobre el tema de coeducación para el periódico profesional Escuela, comenzando en septiembre de 2010. Yo sé que además tiene otras muchísimas publicaciones y trabajos que pues, nos llevaría mucho tiempo poder desarrollar, y que no vamos a hacer porque lo que más nos interesa es que de viva voz nos cuente qué piensa de todo esto, cómo lo ha trabajado, qué implica, y bueno, que nos aporte su conocimiento y su saber. Así que cuando quiera, bueno, María Elena, adelante. Pues muchas gracias por esta presentación, gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes en esta tarde pues ese corpus de conocimiento que he ido adquiriendo gracias a la interacción, en realidad. Ella dijo que yo trabajo con quien se deje, pero yo me dejo trabajar con quien quiera. De manera que hay gran parte, ustedes lo van a ver, lo van a escuchar, de mi conocimiento que está hecho de la interacción, empezando por mí misma, que he estado más de 30 años en aulas de secundaria, con lo cual, pues, eso también da la perspectiva de lo vivo y de lo directo. Y bueno, pues empezaré por desglosar un poco el título que se me ha encomendado. Casi siempre bromeo con algo que también voy a bromear aquí. Pasaré casi todo el tiempo explicando el título y no me dará tiempo a nada más. Bueno, mi deseo como profesora de que se me entienda siempre me lleva a empezar porque se entienda de lo que voy a hablar. Por lo tanto, ya saben que voy a emplear casi todo el tiempo en explicar el título. El título en esta ocasión es largo, así es que prepárense porque la cosa va a ser larga también. No es tan fácil hacer una síntesis de lo que se viene profundizando desde hace mucho tiempo. Pero bueno, también tengo la posibilidad de hacer la síntesis para que ustedes puedan participar, tomar notas o luego interaccionar un buen ratito, que a lo mejor la última media hora o algo así, ¿te parece? Sí. Bueno, lo controlaremos, estamos ya en el I-25, controlaremos que podamos tener al menos media hora al final para poder participar. Bueno, pues dicho eso, mi ponencia se llama La escuela y la construcción de identidades, que es una escuela coeducativa. Bueno, pues no digo nada, tendríamos que explicar qué es la escuela, qué es la construcción de la identidad, de qué identidad hablamos y, por último, qué es lo coeducativo y qué es la coeducación. Bueno, voy a intentarlo más o menos. Desde luego no voy a explicar aquí qué es la escuela, sobre todo a quienes están aquí conmigo acompañándome. Sí que me gustaría que levantaran la mano un poquito para que yo tuviera idea de quiénes son profesores y profesoras en activo, en aula, en la preescolar. ¿Cuántas personas son de preescolar? Sí. Bien. ¿De primaria? Más. Sí, más. ¿Y de secundaria? La primaria.
y el resto el público en general, ¿no? Bueno, lo digo porque quería ver un poquito qué composición había en el público de profesorado en aula y de los niveles que eran. De todas maneras, el discurso va a ser general, no es especializado en ningún nivel ni en ningún área. Bien, la escuela, yo creo que nos interesa focalizar una cuestión. En la escuela se están muchos años. Las niñas y los niños que tienen la suerte de poder estar el periodo considerado obligatorio. Institucionalmente pueden estar, a lo mejor a nivel familiar, por cuestiones económicas o culturales, no están, sobre todo las niñas, el tiempo que tienen que estar, pero institucionalmente tendrían cabida. Vamos a suponer que van a estar en la escuela el tiempo necesario. ¿Cuántos años supone eso? Por promedio, yo les voy a lanzar muchas preguntas para que las vayan contestando en voz bajita, ¿no? O sea, en silencio. Más o menos, porque si no se armaría aquí una algarabía tremenda. ¿Cuántos años tenemos de convivencia, tenemos de socialización conjunta las niñas y los niños? Porque la escuela más generalizada es aquella que llamamos escuela mixta, donde la presencia de niñas y niños, profesores varones y profesoras es normalizada, está normalizada. ¿Cuántos años ven ustedes que hay de socialización, de instrucción, de aprendizajes y de relaciones colectivas, niñas, niños? Bastantes años. Sin embargo, la escuela que tenemos deja que entre por la ventana los prejuicios de desigualdad y produce en su seno uno de los prejuicios más enormes y una de las cargas más enormes para el aprendizaje que llamamos androcentrismo. Digámoslo de otro modo, por la ventana entran todos los días, o si ustedes lo prefieren, dentro de las mochilas. Bueno, por cierto, si quieren, fíjense en las mochilas, que ya de entrada llevan la marca de género. Sobre todo las de las niñas, ¿no? Entre las Monster High y las princesas lo tenemos esto bastante bien arreglado. Y las de los niños, desde muy pequeños, empiezan a ser cuestiones un poco monstruosas. Esto también, ¿no? Yo tengo un nieto de 3 años que siempre dice, el monstruo, el monstruo. El monstruo, que es una cosa que ya empieza casi a fascinarle, sin que quienes le rodeamos tengamos mucha culpa de ello o mucha responsabilidad. Bueno, pues por las ventanas y en las mochilas entra todos los días 3 cuestiones que son las que conforman la desigualdad: el sexismo, el machismo y la misoginia. Vamos a explicarlo de alguna manera, pero ustedes conocen los términos. Y la escuela se encarga de generar en su seno el androcentrismo. Ahora imaginen una mesa de 4 patas, la mesa de la desigualdad, y que está sustentada en estos 4 pilares: en el sexismo, en el machismo, en la misoginia y en el androcentrismo. El sexismo, el machismo y la misoginia es como que nos repelen. Son las partes duras, digamos, de esta sustentación de la desigualdad. Son agresivas. Y la escuela, además, en general, niega que ocurra en su seno estas cosas. No, esto es de las familias, esto entra por la ventana. Sí, claro, entra por la ventana. Entra en las mochilas de las criaturas y, por lo tanto, entra, está dentro. Y lo suele negar, porque la escuela, teóricamente, es un lugar donde no se generan relaciones de violencia oficialmente. Las queremos negar. Si vamos a la universidad no les digo nada. Las universidades son las catedrales del conocimiento pacífico y allí no hay relaciones de poder entre los sexos y todo está muy bien arreglado. Por lo tanto, bien, estos defectos que tiene la sociedad y que entra dentro de la escuela, porque la sociedad es patriarcal y tiene relaciones de poder completamente desiguales entre los hombres y las mujeres, lo entra a la escuela y la escuela se encarga de ponerle un papel, digamos, transparente con un lazo interesante que se llama androcentrismo. Empaqueta la misoginia, la misoginia, el machismo y el sexismo lo empaqueta en un paquete llamado androcentrismo. Por lo tanto, la escuela coeducativa, de lo que hablaré dentro de un ratito al final, tendría que encargarse de desempaquetar esos 3 pilares de la desigualdad y, desde luego, de no generar en su seno androcentrismo. Por si algunas personas es la primera vez que escuchan este discurso, porque a mí me consta que aquí la mayoría están siguiendo los cursos de formación del programa
que tenemos, por lo tanto lo habrán oído. Pero por si acaso ustedes han traído a alguien, del bracete que digo yo, y le han dicho vamos a una cosa muy interesante, y esa persona es la primera vez, pues bueno, voy a dedicar unos minutos a especificar lo que quieren decir estos 4 términos. El sexismo sería la discriminación en razón de sexo y de género, del sexo de nacimiento y de las atribuciones sociales que se nos dan a los hombres y a las mujeres para hacer el tránsito de macho a hombre y de hembra a mujer. Aquí podemos recordar sucintamente a la maestra Simone de Beauvoir, que ella dijo que no se nace mujer, sino que se hace. Y no se nace hombre, sino que se hace. Porque nacemos machos y nacemos hembras, ¿no? La diferencia sexual. Y ya saben ustedes que hay bebés que tienen intersexo, cada vez lo sabremos más porque cada vez esto se va a explicar más, porque era un secreto, digamos, mantenido durante muchísimo tiempo. Cuando un bebé nace intersexual se le suele operar y se le pone un nombre que ya le ponga el camino azul o el camino rosa delante. Porque claro, ¿cómo podríamos no ponerle a un bebé delante un camino azul o rosa para que lo vaya transitando? Claro, esto ya nos engancha con la segunda parte del título, ¿no? La creación de identidades, que pasaré a continuación. Claro, tengo que hablar de estos 4 pilares de desigualdad en la escuela y me focalizo ahí, no voy a hablar de lo que es la escuela ni nada. Pero también les quería decir que la escuela pública, bueno, la instrucción pública, cuando nace en los países democráticos, normalmente a lo largo del siglo XIX, nace con una intención que es que la escuela pueda enseñar lo que no puede enseñar la familia ni la sociedad. Esto deberíamos tenerlo siempre muy presente, porque con el tema de igualdad casi siempre decimos, eso lo tienen que hacer en la familia. ¿En qué familia? ¿Se lo preguntan ustedes? ¿Alguien de ustedes procede de una familia igualitaria? Hombre, alguien habrá, una por lo menos, ¿no? Para que podamos seguir el chiste de una o ninguna. Una o ninguna. Bueno, ¿quién procede de una familia igualitaria? Donde las personas adultas que la componen tengan roles intercambiables y los niños y niñas que viven en su seno también. Esto por decirlo así rápido, Bueno, o sea que es cuestión de la familia y una se pregunta, ¿de qué familia? ¿Alguna que sea igualitaria? Pues fíjense a qué condenamos al resto de las niñas y niños, a que nunca aprendan la igualdad, porque desde luego la familia no se la va a enseñar. Pero si por casualidad ustedes piensan que la sociedad mediática, porque ya tenemos que unir las dos cosas, sociedad mediática, la sociedad de las pantallas, por entendernos, enseña igualdad, es la oportunidad de que aprendan las niñas y niños igualdad, pues también vamos listos, ¿no? Porque también sabemos perfectamente que lo que enseña es a machacar y a poner al día los roles de desigualdad, porque los va poniendo al día, los va actualizando, porque si no, no tendrían ese éxito de tipo publicitario que se pretende. Por lo tanto, la escuela se tiene que despojar poco a poco, porque esto no se hace de la noche a la mañana, de esos pilares que sustentan la desigualdad, para que al menos todas las niñas y niños que han pasado un periodo escolar razonablemente largo hayan podido tener la oportunidad de aprender igualdad. El último libro que yo he escrito, que ella lo ha nombrado rápidamente, se llama La igualdad también se aprende, cuestión de coeducación. Y ahí es muy importante que digamos también, porque parece que las matemáticas, los idiomas extranjeros, incluso las habilidades informáticas, que creo que no sería necesario enseñarlas hoy día porque las niñas y niños las traen casi de inicio, pero bueno, las enseñamos, y todas las áreas de sociales y de humanidades y de lingüísticas y de ciencias, todo eso se tiene que aprender, enseñándolo, examinando, comprobando que se ha aprendido. Pero la igualdad parece que vaya a caer un día hecha encima de las cabezas, digamos, de quienes estamos allí, por una parte del personal docente y por otra parte del alumnado. Pues no, si no la enseñamos no se aprenderá. Y como las familias realmente hoy en día, es verdad que hemos cambiado un poco las relaciones día a día, las vidas cotidianas de hombres y mujeres, pero no son igualitarias y muy poquitas lo son de manera, como diría yo, expresa, de manera que amen la idea de la igualdad entre los seres humanos y la puedan transmitir. Eso sería el 1 por millón, con un poco de optimismo, Pues por lo tanto es la escuela la que tiene que andar desarmando
poco a poco, lo que diríamos desde la pedagogía, los conceptos previos erróneos. Es decir, que pensemos que por tener sexos diferentes tenemos que tener funciones, características, aficiones, gustos, aprendizajes desiguales. Con esto introduzco una aclaración conceptual muy importante. La diferencia sexual es natural, la desigualdad de género es sociocultural y por lo tanto se construye y se deconstruye. Es una construcción humana del pensamiento democrático y por lo tanto es una construcción que hay que hacer, que no viene de inicio. Como podemos decir en los carros cuando los compramos, ¿cuál es el equipo de serie que viene de fábrica? No, esto no viene de fábrica, esto hay que fabricarlo. Y por lo tanto, de la diferencia podemos ir a la igualdad o podríamos ir a la desigualdad. De hecho, en las sociedades que vivimos, aunque el discurso sea de igualdad, pasamos de la diferencia sexual a la desigualdad de género. Bueno, la escuela podría interrumpir este proceso y no sería tan complicado. Lo podría interrumpir porque, miren, la discriminación en razón de sexo, el sexismo, el primer pilar del que hablé, esta discriminación en razón de sexo, por lo menos a la hora de aceptar o de admitir niñas y niños en los centros educativos, ya no funciona. Es decir, a una niña no le niegan su matrícula, su inscripción, por ser niña. Se la podrían negar por alguna otra razón, pero por ser niña no, no es posible, sería denunciable. Segunda cuestión, dentro de la escuela, el periodo, digamos, que tiene que convivirse no tiene características de desigualdad manifiesta, por lo tanto se podrían no cultivar en el seno de la escuela. Qué sé yo, tienen que hacer tareas, ¿no? Las niñas y los niños tienen que hacer trabajos en equipo, tienen que investigar, tienen que escuchar, tienen que jugar, tienen que movilizarse, tienen que hacer educación intelectual, física, artística, musical. Todo esto lo tienen que hacer y tiene que ser diferenciado para que tuviéramos que nos resultara muy difícil salirnos de esa discriminación. Pues no, lo más fácil dentro de la escuela es no practicar el sexismo, es no practicar la discriminación, pero para eso el profesorado tenemos que ser conscientes de que nosotras y nosotros lo tenemos dentro también y tenemos de alguna manera que interrumpirlo, porque si no, de manera como de inercia, como de forma espiral, se va arrastrando entre lo que nosotros y nosotras hemos aprendido, lo que nosotros y nosotras hacemos y decimos de manera inconsciente o automática o seriada, como ustedes prefieran, y entre lo que sería lo normal que hiciéramos, que sería interrumpir el sexismo. Bueno, pues hay todo un proceso del que tenemos que ser conscientes para interrumpirlo. El sexismo dentro de la institución escolar no debería de tener ninguna cabida, pero muchas veces el sexismo no es así tan evidente, sino que viene sembrado en otros campos, por ejemplo en el campo de la misoginia. La misoginia es una cuestión de la que no solemos hablar, incluso nos da un poco de repugnancia, ¿no? La palabra misoginia en sí misma es fea, nos da angustia y por lo tanto todo el mundo dirá o no sé lo que es eso o yo no soy misógino ni misógina. Miren, en el diccionario dice que la misoginia es odio o aversión contra las mujeres y lo femenino. Algunas de nosotras tenemos también misoginia y queremos despegarnos de alguna manera de esas partes negativas culturales que las culturas patriarcales, que son las de todo el mundo hasta la fecha, no me he equivocado, pues reproducen. Y nosotras, muchas de las profesoras, sí que tenemos también el deseo de no considerarnos como el género devaluado. Es decir, a mí que no se me note, yo voy a pasar de esto. No, yo digo que soy persona. Sí, pero usted ha nacido y la han conformado exactamente como mujer y por lo tanto se tiene que despojar de las partes negativas, pero para eso tiene usted que conocerlas y no despreciarlas, sino conocerlas. Bueno, pues la misoginia está inmersa en la institución escolar. En el currículo también, pero en el currículo lo explicaré mejor con el término androcentrismo. El odio o aversión contra las mujeres y lo femenino.
Cuando los niños pequeños llegan a casa, los varones, diciendo las niñas son flojas, las niñas son tontas, no las dejan jugar con ellos, etcétera, están desarrollando misoginia. Nosotras y nosotros somos testigos muchas veces de ese tipo de adjetivos que se cruzan entre los niños y las niñas. Y cuando una niña llega y dice que los niños, así en general, son, vamos a decir, brutos, estamos condenando a la mayor parte de niños a que piensen que el modelo de hacerse hombre, el modelo masculino, pasa un poco por ahí. Luego lo desarrollaré mejor. La misoginia, por lo tanto, tendría que ser desterrada y denunciada cuando la hubiere, porque realmente es antidemocrática totalmente. Podríamos averiguar cuándo hay misoginia para poderla desenmascarar, podríamos decir. La tercera cuestión era que hables el machismo, y el machismo es más evidente, es más espectacular. A lo mejor tenemos más costumbre de verlo venir y de denunciarlo, pero el machismo también está presente en las aulas por parte de los profesores varones, de los alumnos varones, contra las niñas o, en fin, como enfrentándolas. Pero también se desarrollan actitudes machistas en las propias niñas y en las propias profesoras, porque el machismo es una actitud y no solo es una actitud que pueden llevar a cabo los machos. ¿Ustedes han pensado que la palabra machismo no tiene correspondencia en femenino? Machismo es la actitud de prepotencia contra las mujeres. No tenemos una equivalencia, actitud de prepotencia contra los varones, pero podríamos inventarla, ¿no? Si machismo viene de macho, pues hembrismo vendría de hembra. Por lo tanto, si hay actitud de prepotencia de las mujeres contra los varones, digamos, inventemos el término. Ojalá que no la hubiera. Pero si haberla hayla, inventemos el término, porque inventando términos para que nuestro lenguaje se complete con los pares que les faltan, también estamos contribuyendo al lenguaje no sexista y estamos contribuyendo a que se vaya desdibujando el sexismo. Pero también utilicé ese término tan feo, ¿no? Misoginia. ¿Tenemos un equivalente en masculino de la palabra misoginia? ¿Sí? ¿Cuál? Va a ser que no, No tenemos un equivalente. Es decir, odio o aversión contra el hombre o lo masculino. No, misantropía sí tenemos, contra la humanidad en su conjunto, pero no contra el varón. Entonces también es feo. Es que misoginia es muy feo. ¿Qué sería? ¿Podría ser misandria, por ejemplo? Uy, suena horrible. Claro, suena horrible porque no suena, porque es la primera vez que estamos utilizándolo. Si les gusta a ustedes más androfobia, pues también se podría utilizar. Es decir, hay que manejar el lenguaje de manera que nombre las realidades de los hombres y de las mujeres de forma equivalente, para bien y para mal, es decir, para el equilibrio entre lo que significa lo masculino y lo femenino. Y quizás, para poderlo desdibujar en un futuro y que no supiéramos dentro de un tiempo qué quiere decir lo masculino ni lo femenino, sino que todo se hubiera unificado en lo humano como objetivo, pero desde luego no es el punto de partida. Ustedes lo saben perfectamente, lo mismo que yo. Bueno, nos queda por explicar la palabra androcentrismo. Androcentrismo es la visión del mundo y de las relaciones sociales desde el punto de vista masculino dominante. Dice eso el diccionario. El diccionario, el DRAE de la Real Academia de la Lengua, no dice masculino dominante, dice masculino y punto. Yo tengo tanto respeto por la parte femenina de la humanidad como por la masculina. Y no es del masculino en general, es del masculino dominante. El hombre hacedor que ha dejado huella de la ciencia, de la cultura, de la historia y que parece que lo ha hecho todo porque tiene el mando de alguna manera en algún lugar simbólico o real, ese es el andros, ese es el que da lugar a la palabra androcentrismo. Todo aquello que han hecho los hombres con poder o los hombres dominantes, pasa a ser patrimonio de la humanidad. Bueno, pues el patrimonio de la humanidad debería de ser lo que hemos hecho los varones y las mujeres conjuntamente en cualquier momento que focalicemos. Fíjense que al decir patrimonio de la humanidad, estoy pensando que tampoco patrimonio tiene una correspondencia en femenino. Voy a hacer un chiste.
¿Es lo mismo patrimonio que matrimonio? Patri y matri, tendría que ver del latín con, ya sabemos con qué. Pero, ¿es lo mismo patrimonio que matrimonio? Les hago una pregunta. Supongo que en la sala habrá mucha gente que se ha casado, ¿no? Más de una vez incluso. Y que han escuchado unas palabritas amables de un cura o de un juez o de un alcalde o de algo que les dice a ustedes la fórmula matrimonial, ¿no? ¿Sí? Y que luego han firmado una cosa. ¿Han firmado un papel? ¿Alguien leyó ese papel antes de firmarlo? Pero seguramente si ustedes se han divorciado, entonces sí que sabían que tenían que desfirmar lo que habían firmado, ¿no? O sea, entramos en el matrimonio desde un punto de vista, digamos, casero. Y, sin embargo, patrimonio. Ustedes, alguna gente de aquí tendrá una casa en propiedad. Habrá ido al notario a hacer un papelito también. ¿Leyó usted lo que ponía ese papelito? Seguro. Cuando lo firmó, firmó sabiendo lo que leía. Seguro. Que de ese acto no tiene usted una foto maravillosa. Y del otro anterior sí tiene usted una foto maravillosa. Y una pluma si puede ser de oro. Que le deje a usted a alguien, si usted no tiene muchos posibles, ¿no? Alguien le presta una pluma para la foto de la firma de no se sabe qué. Eso es lenguaje sexista. Tendríamos que lograr con el tiempo que las palabras fueran equivalentes cuando se refiere a lo femenino y a lo masculino. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque cuando hablamos de lenguaje no sexista, todo el mundo piensa que hay que decir las y los. Y todo el rato las y los. Hombre, está bien, ¿eh? Porque claro, la gente dice, ¿y qué más da? Y yo digo siempre, pues ¿y qué más da? Dígalo usted adecuadamente. Yo quiero verme nombrada. Pero bueno, no es solo eso. No es solo eso, porque además eso se queda en lo superficial, sino cómo ponemos los adjetivos a las niñas y a los niños, a la obra humana de las mujeres y a la obra humana de los varones, cómo resaltamos en el currículo académico lo que las mujeres han hecho y hacen. Estudiamos a fondo lo que las mujeres han hecho y hacen para cada sociedad, para cada comunidad, para cada época histórica, qué aportaciones hay, o tenemos que descubrirlo mirando a nuestras abuelitas y a nuestras mujeres alrededor nuestro. Pues eso es una injusticia muy grande, que luego pasaré a determinar llamándole de otra manera, ¿eh? Bien, vemos que la escuela sustenta ese edificio de la desigualdad en esas cuatro patas y genera dentro el androcentrismo, que podríamos decir que es la desigualdad de guante blanco, fina. Si usted pone en el currículo de, voy a poner ciencias sociales, ¿no? No pone usted nada más que un rengloncito hablando de una mujer de una época determinada y todo lo demás se refiere a la obra humana de los varones, usted está incurriendo en androcentrismo. Pero esto es lo que nos viene dado. El profesorado actual tenemos que sacar de la documentación que afortunadamente está digitalizada y está al alcance de todo el mundo en gran parte, afortunadamente, porque si no, no habría suficientes lugares para podernos ilustrar sobre esto. Casi nadie lo hemos tenido en nuestra formación inicial. A lo mejor hemos tenido algún punto, algún momento, alguna materia, algún tema, pero no hemos tenido una formación equivalente para que no podamos decir que ha sido una formación androcéntrica. ¿Cuesta mucho desarmar el androcentrismo? Sí, porque cuando se han aprendido las cosas solo desde sesgados, solamente una parte, incorporar la otra, nos convierte durante un tiempo en ignorantes. Y al profesorado universitario, sobre todo, que es quien imparte la educación y la formación inicial, le convierte en ignorante. Y también sabemos que el profesorado universitario no está muy dispuesto a que se le considere como ignorante. En lugar de como investigador permanente, ¿no? Le tendríamos que decir, pero usted no es investigador permanente, acaba de descubrir este campo que está virgen, pues vamos a ello. Quienes no somos profesores o profesoras universitarios de educación superior, pues pasa un poco lo mismo. Claro, tú lo que haces es que has aprendido unas cosas que luego adaptas, digamos, a la edad de tu alumnado, pero difícilmente incorporas o abres una pestaña, como diríamos hoy en día, con las computadoras, abres una pestaña que diga obra humana de las mujeres, me falta, voy a ponerla.
aquí me falta un punto, tengo que ponerlo, porque como no lo has abierto en tu formación inicial, tienes ciertas dificultades en abrirlo ahora, pero precisamente la formación coeducativa significa abrir la pestaña, y por lo tanto poderla tocar cada vez que nos falten datos o nos falten mecanismos. Ustedes tienen a disposición, no es cuestión de material, hoy día afortunadamente tienen a disposición en la red prácticamente todo cuando teclean coeducación, educación no sexista o algo semejante. No hace falta ni que les dé páginas, porque inmediatamente les van a salir las páginas pertinentes. Ya lo habrán experimentado porque como han tenido que hacer tareas de aula han tenido que buscar documentación. Bueno, las niñas y los niños también. Y, por ejemplo, es curioso porque en este desarmar el androcentrismo descubrimos cosas interesantísimas. Qué sé yo, voy a poner un ejemplo. Personas licenciadas con una titulación superior en arte, que nunca estudiaron a una pintora. Bueno, no hablo de Frida Kahlo, una pintora de tiempos más remotos. Y de repente dicen, pero es que había muchas en toda época. O músicas, no sabían de ninguna música. En realidad, no sabían de las mujeres que hicieron cuestiones culturales porque las mujeres fueron casi todas conocidas en su época, pero muertas ellas no se volvió a hablar nunca más de ellas. Cuando volvemos a mirar las semblanzas, las fichas, las semblanzas vitales de mujeres de siglos pasados, y sabemos que en su círculo eran conocidas, incluso apreciadas, algunas de ellas como mujeres singulares, y no han pasado a la historia ni al canon académico, la verdad es que sufrimos a veces una especie de shock, pero otras veces sufrimos un ataque de entusiasmo. Es mejor el entusiasmo que el shock, ¿no? Porque el entusiasmo nos moviliza y el shock nos paralizaría. Como diciendo, oh, aquí qué mundo hay tan maravilloso para descubrir. Para los varones muchas veces también es eso, porque es de alguna manera encontrar en las iguales mujeres, porque las mujeres somos las iguales, de los varones, en las iguales mujeres, puntos que les conectan además a través de la ciencia y de la cultura, y que les hacen pensar que las mujeres en su conjunto son seres humanos equivalentes, que en todo caso tienen algo de más y no algo de menos. Porque saben ustedes que el padre Freud ya se encargó de convencernos que teníamos algo de menos. Son unos 10 centímetros más o menos lo de menos, ¿no? Y sin embargo, el de más, que es el poder reproducir la vida en el interior de nuestro cuerpo, siempre ha sido un de menos para las mujeres. Si quieren ustedes podemos hablar de una plusvalía y una minusvalía. Estoy usando estos términos que son de otro campo del conocimiento, los estoy trayendo aquí. Ustedes lo ven, ¿no? Una minusvalía cuando en realidad tenemos algo de más. Lo que pasa es que, claro, hoy día con la ecografía enseguida averigua una lo que tiene dentro, pero en otros tiempos, pues bueno, con un espejito incluso se puede ver un poco, pero no mucho. Los varones han aprendido a que ellos miden muchísimas cosas a través de esos 10 centímetros, 12, 15 o 28, que a veces incluso pueden ser 28, porque desde muy pequeños aprenden no solo el androcentrismo, el hombre como hacedor del mundo, sino el falocentrismo. Y eso es una cosa que también en las escuelas se da y que los varones tienen que desaprender. Porque cuando se hacen un poco más mayores y más razonables, ya saben que todo no es ni el androcentrismo ni el falocentrismo. Quiero recordar aquí al escritor sueco Larsson, que cuando salió la trilogía Millennium anteriormente, porque él había muerto ya, como sabemos, le habían hecho una entrevista y le decían, ¿cómo pone usted de protagonistas en sus novelas a mujeres tan potentes, tan especiales, Y él dijo con naturalidad, porque son las mujeres de ahora, son las mujeres que a mí me rodean. Lo que pasa es que el imaginario masculino clásico todavía sigue viendo en las mujeres como objetos, sigue viendo ¿qué? Pues la sumisa, la bella, la entregada, la que sirve con gusto, la que cuida. Esto es lo que ven. Aunque en su casa, en su oficina y en su entorno tengan mujeres, digamos, con otras características y con otros destinos, ¿no? Podríamos decir elegidos. Por lo tanto, bueno, esto también se va formando en la época escolar. Toda esta identificación se va formando en la época escolar.
¿Y qué es lo que se forma en la época escolar? Bueno, pues diremos que moldes, modelos, imágenes, conocimientos, habilidades, etcétera. Azules y rosas. Y con decir esto nos ahorramos muchas palabras, ¿no? Porque ustedes saben lo que es azul y rosa, lo mismo que yo. Por lo tanto, y la escuela, sin embargo, no tiene, creo, lo mismo hay alguna escuela por ahí que lo tenga, clases con los escritorios y las sillas azules y otras aulas con los escritorios y las sillas rosa. Dentro de poco las tendremos, sobre todo las rosas, hasta en la sopa. Hasta en la sopa, los trocitos de la sopa deben ser rosas para las niñas. Ustedes ya se dan cuenta si tienen alguna niña cerca. Por lo tanto, el azul y el rosa en la escuela no debería de tener ningún significado, ninguno, y sin embargo sí que lo tiene. A la vez que niñas y niños trabajan y aprenden y son examinadas y examinados con un currículo unificado, un currículo androcéntrico unificado, a la vez que hacen eso, con profesorado masculino y femenino, niñas y niños en las mismas aulas, en apariencia una escuela mixta, que es lo que hemos entendido hasta ahora como coeducativa que van niñas y niños, separada que van solo niños o solo niñas. Bueno, pues este tipo de escuela, donde en realidad el rosa y el azul, las marcas de género no tendrían que estar presentes, sí que están. Mientras aprenden matemáticas niñas y niños, están aprendiendo también el rol de género paralelamente. No aprenden lo mismo, pero no para lo mismo. En el día de mañana, las matemáticas serán una cosa diferenciadora entre los géneros que hará que los varones que tienen posibilidades de estudiar estudios superiores se inclinen, por ejemplo, a las ingenierías y a las cuestiones tecnológicas, y las mujeres que reconocen su vocación matemática, que ya son muy pocas, vayan con sus matemáticas a ser profesoras y docentes. De manera que aprenden lo mismo, no para lo mismo. Aprenden lo mismo para aplicarlo a su rol de género. Porque el rol de género, que voy a describir sucintamente con algunas bromas y con algunas metáforas, pues les inclina a ellas y a ellos a dirigirse luego con los mismos conocimientos o mayores en las chicas, porque ustedes saben que el rendimiento en notas de las chicas es en casi todos los países donde hay estadísticas superior, pues les inclina a su proyecto de vida de una forma muy divergente y nada coincidente, nada compatible con el otro sexo, con el que tendrán que compartir vida y hacienda casi seguro, cama probablemente y actividades laborales pues casi seguro. Y desde luego la calle y los centros culturales y todo, lo tendrán que compartir. Bien, pues vamos a ver cómo podemos describir esa adquisición de los roles de género. Ustedes imaginen una autopista. Las dos vías centrales es el currículo oficial. Ahí están niños y niñas. Pero los niños estarían en un lugar donde en la vía paralela, digamos por un lado, es la vía azul. Y las niñas tendrían su patita, su piececito en la vía rosa. A la vez que aprendo lo central, estoy aprendiendo el rol de género. Y el rol de género además lo aprendo por todos lados. Pero la escuela no lo toma en serio, en consideración, no lo trae a trabajarlo, no lo explicita, no lo describe y por lo tanto se sigue reproduciendo paralelamente a la adquisición del conocimiento. Del conocimiento en la edad a la que nos refiramos, lo mismo nos da. El rol de género masculino lo podríamos definir con una palabra, es la ley del dominio. La ley del dominio no quiere decir que todos los varones sigan el rol de género masculino, pero ese es el mandato digamos masculino. La ley del dominio se despliega en fuerza, dinero y poder. Si está todo sumado, tenemos a un, como decimos, a un macho alfa, ¿no? Que además las mujeres vamos buscando para juntarnos y arrimarnos a él. Le ponemos un 10 en fuerza, otro 10 en dinero y otro 10 en poder. ¿Qué más quieren ustedes? Tienen muchos ejemplos mediáticos, muchísimos. Aquí, allá, en medio, las series televisivas, los ejemplos mediáticos. Fuerza y dinero y poder. Vamos a suponer que en su casa, su mamá y su papá
le ponen un 10 a su niño, ¿no? Estoy hablando del varón. Y le ponen un 10 en estas tres cosas y dice, éxito. Niño con éxito. Si el niño no puede acceder mucho a lo del dinero, pues accederá más a lo de la fuerza. Si el niño accede al poder intelectual, dejará un poco más suave la cosa de la fuerza. Si el niño es así como medio de todo, pues tendrá un poco de todo. Pero de hecho, la fuerza, el dinero y el poder, que es lo que constituye el rol masculino, todo el conjunto, es a lo que los varones, en general, los pequeños y los medianos, los que están escolarizados, aspiran en gran parte. De manera que todo aquello que tenga que ver con eso los va a convertir en líderes. Los va a convertir en los más populares que decimos. La baronesa von Sunder, que fue la primera mujer premio Nobel de la Paz a principios del siglo XX, decía porque era pacifista, decía en sus representaciones y en sus escritos que en gran parte las mujeres le aplaudíamos a los varones sus hazañas guerreras y que por tanto ellos las desarrollaban. Ella estaba hablando en ese momento de guerreras de guerra porque era además de una familia de militares y se tuvo que despojar, digamos, de toda esa admiración de las madres, de los soldados y demás. Pero vamos ahora a pensar en la guerra sin guerra, en la guerra cotidiana que los varoncitos pequeños, medianos y grandes se montan a cada minuto. Se lo montan realmente con peleas y se lo montan simbólicamente con competitividad. Y la escuela lo aplaude, y la escuela lo fomenta. Y estos niños, digamos, llegados a la adolescencia, de alguna manera son buscados, queridos, amados, por muchas amadas, y por muchas niñas que lo van buscando. Pero no solo por las niñas, sus iguales, sino también por las mujeres de su vida. Cuando yo digo las mujeres de su vida, son todas las mujeres que rodean la vida de un varón, desde que nace hasta que muere. No es que tenga 28 amantes, que digo, las mujeres de su vida, es que tiene 28 amantes. Bueno, pues puede ser que las tenga, no lo dudo, pero tiene compañeras de clase, tiene profesoras, tiene mamás, tiene tías, tiene hermanas, tiene compañeras de trabajo. Los hombres y las mujeres estamos rodeados de hombres de nuestra vida y de mujeres de nuestra vida, ¿no? Y en la escuela los varones están rodeados de muchas mujeres de su vida, porque la escuela está feminizada, sobre todo desde el punto de vista profesional. Pero las mujeres profesoras estamos inmersas en el rol de género en lugar de tener el rango, de alguna manera, de la autoridad por encima de lo masculino. ¿Y cuál es el rol de género de las mujeres? El de los varones acabamos de describirlo como la ley del dominio. El de las mujeres lo vamos a describir como la ley del agrado. La ley del agrado es algo bastante grave. Bueno, es muy lindo, está en todas las novelas románticas, en todas las representaciones. Les estoy dando tiempo para que piensen qué patitas tiene la ley del agrado. ¿Por qué a las mujeres se dice que no nos gusta mandar, que no nos gusta el poder? A algunas les encanta. Igual que a los varones les encantan algunas de las cosas femeninas, pero no se las pueden permitir, ¿no? Bueno, pues la ley del agrado es que lo hacemos casi todo para agradar y dejamos de hacer montones de cosas en nuestra vida para no desagradar. Yo les invito a que hagan un pequeño balance, que no tenga como resultado una depresión, por favor, ¿eh? ¿Cuántas cosas dejé de hacer por agradar o hice por agradar? Nosotras no tendríamos bastante con un cuaderno así de grueso para ir citando. Por ser amable con los varones que nos acompañan, a lo mejor ellos acababan en una cuartilla. ¿Cuántas cosas hice por agradar? Acaban rápido. Normalmente como para agradar a su mujer, a su señora, a su novia, a su amante, a su chica. Lo tienen fácil. Cada vez que hacen una fechoría le regalan algo valioso, o con las florecitas, ¿no? Las florecitas también van muy bien. Después de una fechoría, unas florecitas, pues le sientan bien a su señora o a su novia. Es fácil, esto lo hice para agradar. Las mujeres no tendríamos nómina para poner eso, porque desde el momento de nacimiento se nos está poniendo
de alguna manera ese corsé rosa. Y eso de niña, no te manches, no te vayas, no chilles, no. Por eso luego resulta que por naturaleza las mujeres tenemos mejor desarrollo lingüístico. Es por naturaleza lo del desarrollo lingüístico. De entrada, las lenguas son cuestiones culturales que se adquieren, pero claro, de tanta instrucción que recibimos desde tan chicas, tenemos un desarrollo lingüístico fantástico. Somos buscadas como intérpretes, como secretarias, como comunicadoras, como todo aquello que tiene que ver con y como mediadoras. Cuando hay algún conflicto y algún lío, venga usted y solucione. La mamá es la mediadora por excelencia. Pero ustedes saben que a nivel internacional no hay apenas mediadoras de la paz. Y sin embargo las mujeres son las que a niveles cotidianos y a niveles de comunidades y de culturas y geográficamente en lugares determinados son las mediadoras de la paz o las mediadoras entre los conflictos que los varones se montan porque se ve que se aburren. Y todos los días una peleita pues va muy bien. Si es entre hermanos está fácil porque en la misma casa pues está servido. Y la mamá y la hermana aprende a ser una apagafuegos. Pero esto en la escuela las profesoras lo fomentamos. Cuando tenemos dos niños complicados ponemos a una niña en medio. Con lo cual ella tiene clarísimo que aunque sea brillantísima en matemáticas, lo importante es que es mediadora. Pero nadie le va a llamar mediadora. Es decir, antes comentaba con Julia que los currículums que nos piden para presentarnos, por eso ella empezó diciendo ha criado a una hija y a un hijo. Porque hay muchas cosas que no ponemos nunca en el currículum. ¿Por qué? Fui mediadora durante toda mi infancia en una familia de 7 hermanos, por ejemplo. Bueno, eso ya te da unas habilidades específicas, pero eso es lo que tendríamos que enseñar a los niños, porque la mediación es una habilidad femenina adquirida culturalmente que implica necesariamente la empatía. Si los varones desarrollaran empatía a lo largo de su época escolar, podríamos decir que otro gallo les cantara. Es decir, desarrollarían muchísimo menos machismo y estarían sus vidas muchísimo menos en peligro. Aparte de que podríamos ir contribuyendo a que acabara la violencia contra las mujeres. De manera que los valores, por eso es androcéntrica la escuela, porque todo esto es como que no, esto son cosas de la naturaleza. Les tengo con cierta intriga, ¿no? De las patitas de la ley del agrado. Pero ustedes ya se habrán imaginado de qué va. A ver, en primer lugar vamos a poner algo muy evidente, la belleza. ¿Cómo no? A las mujeres aquí presentes, que son casi todo el público, yo incluida, claro. Vamos a hacernos otra pequeña encuesta. Ya dijimos que no podíamos poner tanta página de cuánto hice por agradar o por no desagradar, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo, preocupación y agobio dedico a mi belleza o no belleza? A la arruga por aquí, al Michelin por allá, que si la cera en el pelo, que si la uña con la flor, que si... Bueno, es alucinante la industria cosmética. Lo digo porque cuando hablamos de estas cosas mucha gente dice, eso ya no ocurre. No ocurre, ¿verdad? No. Y tampoco han oído ustedes hablar de una serie que era colombiana, que creo que llegaría aquí igual que en España, que se llamaba Sin tetas no hay paraíso, ¿no? Bueno, pues las pequeñas, nuestras niñas, tienen esa frase metida dentro de su cuerpo. De su cuerpo, y no es una metáfora, porque ya saben que muchas piden, en España dicen, piden tetas, yo no sé aquí cómo lo dirán, a lo mejor tetas es una palabra un poco así, un poco no muy fina, ¿no?, para este auditorio, pero ustedes me entienden muy bien, y como el título de la serie era ese, pues yo no he hecho más que repetirlo, Bueno, pues, como premio, como incentivo, como tal, las niñas muy pequeñas, fíjense ustedes que desde antes de entrar en la pubertad ya están viendo ese modelo, porque la mayor parte de niñas han jugado con Barbies. Y si no se llama Barbie, se llama lo que sea, pero tiene unas hermosas... Ahora voy a llamarle de manera coloquial Catalinas, unas hermosas Catalinas. Aquí se dice chichis. Pues unas hermosas chichis. Bueno, fíjense
que las niñas buenas en matemáticas, en educación física, en deportes, en idiomas extranjeros, en habilidades informáticas, más que nada, sin tetas no hay paraíso. Entonces, ese es el pasillito rosa del que hablaba hace un rato. Y eso también lo fomenta la escuela. Ustedes piensen un poquitito en las fiestas escolares. Allí las niñas enseñando body y los niños lo de la fuerza, ¿no? Y la mamá y el papá, vamos, va allí con la cámara a tope que se le acaba hasta la fórmula para hacer la foto y el vídeo y lo que haga falta. Porque la niña tiene que enseñar cuerpo bello y el varón cuerpo fuerte. Y esto lo fomenta la escuela, las fiestas escolares son así. Pues si la escuela es democrática y funciona bajo el principio de igualdad, esto no debería de proponerse. Y el primer año a lo mejor costaría un poco, pero a lo mejor al segundo se conseguiría. Fuerza, dinero y poder, y belleza, ¿y qué más? Que estoy en la primera patita todavía. Belleza, cuidado y amor. Ya tenemos el arreglo del agrado, ¿no? Belleza, cuidado y amor. Tengan en cuenta que la palabra cuidado es bonita, es agradable, suena bien. Pero la palabra cuidado en realidad casi significa servicio. Cuidado, servicio. De manera que cuidar algo es hacer un trabajo para que aquello sea hombre, mujer, pequeño, mayor, planta, vestido o decoración, porque digan ustedes, un despacho de una señora directora o de una señora empresaria tiene que tener un toquecillo de cosa, de cuidado y de belleza y de amor, si me lo ponen ustedes difícil, porque claro, si no es que esta señora es una mala bestia. Con lo cual, la ley del agrado está impidiendo que las mujeres, las niñas y las jóvenes hagan un proyecto de vida centrado en ellas mismas. Seguimos queriendo agradar. En este momento, las niñas empiezan las relaciones sexuales muy jóvenes y muchas veces sin agrado por su parte, para agradar, o por lo menos para no desagradar, o a ver si se llevan al más macho de la clase para, en fin, O sea, todo esto ocurre en la edad escolar. Todo eso es la construcción de las identidades de género. Y por lo tanto, la escuela debería de tomar en serio que eso entra por la ventana en las mochilas de las niñas y los niños y que ahí se tiene también que trabajar todo esto para romper los conceptos previos erróneos. ¿Eso es así? Pues no, porque además estamos haciendo infelices a muchos niños y a muchas niñas que no quieren adaptarse a ese tipo de roles, que les va mal. Hay muchos niños, sobre todo varones, que no quieren desarrollar el tema de la violencia y de la competitividad y prácticamente acaban, digamos, sumidos ahí. Y algunas veces acabarán más violentos que otros que a lo mejor se les cura la violencia con una dosis más pequeña. Acabarán más violentos por reacción, acabarán más violentos porque están hartos de que les digan que son flojos y porque en la escuela realmente no estamos con la suficiente atención como para romper esa dinámica que se da continuamente, se da dentro del aula y se da además también en los patios de recreo. En los patios de recreo se da también la ley del agrado y la ley del dominio. Si ustedes quieren hacer un ejercicio de matemáticas transversal con la igualdad de género, pongan a medir el patio del colegio a las niñas y a los niños, lo miden, lo dividen entre, ¿cuántos son? Entre niños y niñas. 400 personitas, 500, 200, lo dividen y a ver a cuántos salen. Si empiezan a jugar en el patio de recreo al fútbol, ¿cuánto queda para el resto que no son 11 y 11? Y a veces es futbito que no son ni 11. El fútbol, por ejemplo, es un símbolo de dominio dentro de la escuela. Y como los niños varones tienen tanto fútbol fuera, bueno, creo que aquí también, ¿no? Pues que lo hagan fuera. O sea, que ya sea una cosa que no esté escolarizada. Pero ¿quién rompe, de alguna manera, por primera vez, estas fiestas escolares tan sexistas o este entusiasmo salvaje por lo del fútbol, que además se puede decir, no, si las niñas también juegan, cuéntenlas ustedes. Cuenten cuántas juegan con normalidad, cuántas no han recibido insultos y qué apoyos tienen esas niñas. Cuánto, y ustedes lo comparan con
los niños que juegan y los apoyos que tienen. Por lo tanto, eso también es un signo de sexismo y además de ratificar la adquisición de la identidad de género. Bueno, el currículum. Pues el currículum está lleno absolutamente de identificaciones. Les voy a poner un ejemplo que quizás lo compartamos visualmente. ¿Ustedes han estudiado algo que se llama la evolución del hombre? ¿Sí, no? ¿Y ustedes se acuerdan de la imagen? Yo podría poner aquí una proyección de esa, pero yo prefiero que cada quien piense en la suya. Ahora mismo en Internet hay evolución del hombre, hay imágenes hasta de el último que está con una computadora, ¿no? Bueno, pasamos la evolución de... ¿Ya la han recordado la imagen? Ya hago yo un poco de tiempo, ¿no? Para que se la pongan en su cabeza. Y es un mono, ¿no? Es un mono. ¿Y ese mono tiene mona? Sin embargo, en la lección anterior le dijeron a usted que el mono era mamífero, ¿no? Pero nadie dijo a la profesora o al profesor, a ver, este bicho es mamífero, ¿no? Y ahora, ¿usted dónde me pone a la hembra de esa especie? ¿Sería tan difícil ponerle a cada mono una mona? Pues todo lo que hemos aprendido lo hemos aprendido así. Pero es que esta imagen es espectacular. Por dos razones. Una, porque enseguida que nos la hacen ver la vemos. Y dos, porque no hemos puesto en cuestión nada, que además fíjense que se llama la evolución del hombre. Hombre. Y siempre se nos dice que el hombre también es la mujer, ¿no? Cuando enseñamos a nuestras alumnas y alumnos, les sensibilizamos con este asunto, pueden pasar cosas muy, muy simpáticas. Les voy a contar una que me han contado por parte de la familia del niño. Un niño de una familia bastante igualitaria, ¿no? Y ve esta imagen y le dice a su madre, está haciendo los deberes y le dice a su madre, mamá, es que aquí la mona ya era mujer. O sea, sí que se dio cuenta de la ausencia y pensaba que había evolucionado ya, la hembra del mono había evolucionado al otro estadio superior. Es que aquí la mona ya era mujer, le dice, a que esto choca. Bueno, pues choca porque este niño de alguna manera le habían hecho ver esas cosas. Era un niño varón, además. Echaba de menos la presencia de la hembra, de la especie. Bueno, pues ese mono de su imagen y de la mía, según se va poniendo erguido, va cogiendo en su mano, tomando, agarrando, va agarrando en su mano instrumentos y máquinas. Tiene una antorcha, tiene un hacha, etcétera, etcétera. ¿En qué se ganan la vida la mayor parte de varones hoy día? Cuando tienen en su mano instrumentos o máquinas, sean simples o sean sofisticados. ¿A qué juegan los niños varones? Tiene que ver con lo instrumental. Todo esto está enlazado, pero tenemos que verlo para poderlo descubrir. Si miramos, lo vemos, pero si no miramos, no lo vemos, aunque esté. ¿De acuerdo? Y las mujeres, ¿a qué jugamos desde pequeñas? A belleza, a cuidado y amor, ¿no? A belleza, cuidado y amor. Por lo tanto, luego elegimos profesiones que tienen que ver con eso. Las profesiones que elegimos las mujeres mayoritariamente, lo sabemos todas, las que son, tienen que ver con el cuidado, o con la relación con las personas, o con la comunicación entre personas, o con la belleza, buena presencia. Yo tengo una conocida que tiene bastante buena presencia, tiene una imponente presencia, es bastante gorda y bastante grande, pero siempre va bien maquillada, bien peinada, bien presentada, ¿no? Y en varias entrevistas de trabajo le han preguntado, le dicen, no, es que, no le quieren decir que está gorda, pero es que la presencia es muy importante. Entonces ella, como es sensible, dice, voy sucia o despeinada o algo así feo. No, no es eso, usted ya sabe, Usted ya sabe, usted ya lo tiene que saber, claro que sí. Las niñas lo están aprendiendo y reforzándose ese conocimiento a la vez que están esforzándose por tener
unos buenos rendimientos académicos, que luego no van a saber si van a ir por delante o van a ir por detrás a la hora de hacer su proyecto de vida. Esto es hacerle un flaco favor a las niñas. Tengan en cuenta que las niñas tienen mejores notas, es decir, que trabajan mejor el trabajo escolar. Y luego, como premio, les damos, otra vez, que sin tetas no hay paraíso. O que agrada y aguántate con un salario menor, y aguántate con un trato inferior, y aguántate con puestos subsidiarios o secundarios. Entonces, esto es el sexismo dentro de la escuela. Por lo tanto, y vamos a ir terminando, porque aquí también veníamos a hablar de la segunda parte del título. Ven, no puedo extenderme más. Estoy explicando el título nada más, Pues tengo que explicar la segunda parte, la escuela coeducativa. Claro, esto vendría después de ver el panorama. Mire, si ustedes trabajan el sexismo en la escuela o el sexismo y no desvelan primero el sexismo, es inútil. ¿Por qué? Pues porque habitualmente no tenemos esa costumbre. No tenemos puestas las gafas, las lupas necesarias para poder distinguir el sexismo. Tenemos primero que activar las lentes necesarias para poder verlo. Y esto es lo que he intentado hacer en este ratito. Pero antes de despedirme de las identidades, quisiera terminar con 4 metáforas que creo que son muy útiles y que explican muy bien el tema del rol masculino dominante, ¿no? Ya les dije que es la ley del dominio, pero lo podemos explicar mejor. Guerrero, rey, amante sexual y mago. ¿Lo repito? Chicas, cuando ustedes tenían 13, 14 o 15 años, ¿no les gustaban estos chicos?